Hola queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Hace tiempo ya que tengo la costumbre, casi como un ritual, de sentarme a escribir resúmenes y análisis de autores. Antes era todo a mano, con papel y lápiz. Esas hojas que terminaban amontonadas en cuadernos viejos, llenas de apuntes y reflexiones. Pero desde hace un tiempo pasé a la tecnología, así que ahora todo lo hago directamente en mi laptop. Aunque, para serte sincero, a veces echo de menos ese rasgueo del bolígrafo sobre el papel. Mi lugar de lectura, mi santuario, es mi dormitorio, donde he ido armando mi propio rincón para leer y escribir. Tengo un sillón medio desvencijado ya, pero sigue siendo mi fiel compañero, junto a una lámpara de pie que, cuando cae la tarde, me alumbra justo lo necesario para no cansar la vista. Pero lo mejor de este lugar es la ventana. Esa ventana que da hacia una avenida que serpentea como si quisiera escaparse. Y a lo lejos, casi como un susurro, el mar. Por las mañanas abro de par en par esa ventana y dejo que entre un aire fresco que me hincha los pulmones, y por un momento todo parece perfecto. Desde ahí puedo ver mi biblioteca, que está llena de libros, algunos ordenados, otros entreverados con papeles. Ahí guardo mis apuntes, recordatorios, cosas que alguna vez anoté porque en su momento me hicieron sentido, cosas que no quiero olvidar. Sobre la mesita que tengo al lado del sillón siempre está mi taza de café, o lo que queda de ella, porque generalmente ya está vacía para cuando termino de leer. Un momento, un sorbito. Alrededor de la taza, papeles de todos tipos, tamaño carta, con alguna idea anotada, un bolígrafo medio olvidado por ahí, y a la izquierda un montón de libros que he separado para releer. En este momento son los de Carlos Fuentes. No son tantos, solo 9, pero debajo de ellos hay una cantidad de papeles que casi parecen otro libro en sí mismos. Y si seguimos mirando con calma, no se puede evitar ver el tacho de basura que, claro, está lleno de restos de envoltorios de galletas. ¿Qué le vamos a hacer? Soy bien goloso y cuando me siento a leer, las galletas son una compañía constante. Paquete que se abre, paquete que se acaba. Entre medio de todo ese caos controlado, en mi cama siempre hay uno que otro libro abierto, con un destacador marcando el punto exacto donde dejé la lectura. A veces hay un libro cerrado también, con algún papelito señalando un pasaje que me llamó la atención, para no perder el hilo. Y si te acercas a la cama, en el velador siempre hay más libros, esos que leo antes de dormir, además de varios papeles con anotaciones, algunos escritos a mano y otros impresos. Es un rincón que me ha visto pasar horas, tardes enteras, noches en las que la lectura se alarga sin darme cuenta. Ahí es donde preparo los análisis que luego comparto con ustedes, mis queridos audiolectores y mis queridas audiolectoras, porque aquí es donde me siento más cómodo para pensar, reflexionar y dejar que las palabras me lleven por caminos que a veces ni yo esperaba recorrer. Este espacio, mi dormitorio, es donde las ideas se mezclan con el aroma del café y el sonido lejano del mar, y donde cada libro que releo, cada nota que escribo, es parte de ese proceso que me gusta tanto compartir con ustedes. Así que aquí seguimos, analizando, releyendo y sobre todo disfrutando de este viaje literario que nunca termina. Hablemos de Los 68, de Carlos Fuentes, un autor que nos lleva de la mano a recorrer aquellos días de furor y sueños juveniles, cuando el mundo parecía estar a punto de cambiar. Mis queridos audiolectores y mis queridas audiolectoras, no puedo leerles en voz alta esta obra, pero créanme que eso no será un impedimento para que les cuente lo más relevante y significativo que encierra este libro. Ustedes saben bien que los derechos de autor nos ponen ciertas limitaciones, pero también nos invitan a ser creativos y buscar formas diferentes de disfrutar la literatura. Y vaya que analizaremos juntos Los 68, con todo el detalle que se merece, pero antes les invito a que se suscriban al canal, den like,
dejen sus comentarios y compartan este espacio con otros amantes de las letras. ¿A quién no le gusta compartir lo bueno, no? Aquí estamos para dialogar sobre libros, para crecer juntos como comunidad de audiolectores. México, el país que vio nacer a Carlos Fuentes, es un lugar lleno de contrastes y maravillas. ¿Quién no ha probado alguna vez el mole poblano? Un platillo que lleva horas de preparación, lleno de ingredientes que en principio no parecen llevarse bien, pero que al final logran un equilibrio perfecto, como las historias de Fuentes, que tejen tiempos, personajes y contextos de manera magistral. Hablemos de sus paisajes, como ese vasto desierto que parece infinito, pero que guarda secretos en cada rincón, igual que las páginas de este libro. Los 68 no es solo un relato, es un viaje a una época, a las aulas de una universidad donde los jóvenes se levantaron en busca de un cambio y donde la pluma de Fuentes supo captar cada momento, cada respiro, cada lucha. Y por supuesto les pregunto, ¿les gusta este tipo de análisis? Me encantaría leer sus sugerencias y comentarios sobre otros autores o libros que les gustaría que tratáramos. Los 68 de Carlos Fuentes, análisis de novelas por audiolectura. Carlos Fuentes nos presenta en los 68 un México agitado, un país que siente en sus venas el pulso de una juventud enardecida, una juventud que se niega a ser domesticada. Aquí la historia se desenvuelve en un entorno donde las tensiones sociales y políticas están a punto de estallar, como cuando hierve una olla de frijoles a fuego lento. Y créanme, este México, tan lleno de vida y contradicciones, no es el de las postales bonitas. Aquí estamos ante un panorama mucho más crudo, donde las plazas se llenan de pancartas, los estudiantes debaten en las aulas y las calles se vuelven el escenario de una confrontación inevitable. No es cualquier historia, no señor, es el retrato de un país y una generación que se enfrenta cara a cara con el poder. Imaginen por un momento a esos jóvenes caminando con sus mochilas llenas de sueños, de libros que nunca salieron del todo de las páginas y ahora resuenan en sus voces. Son personajes cargados de ideales y, lo más importante, de esa urgencia de cambiar el mundo. En el centro de todo esto está el protagonista que, como tantos en su tiempo, no busca un simple diploma o trabajo. Él busca un propósito, una razón para desafiar la estructura que parecía haberlos condenado a una vida de conformismo. Y ya lo sabemos. ¿Quién no ha sentido alguna vez ese fuego interior que te hace querer mandarlo todo al carajo? Bueno, pues estos personajes lo sienten a diario. Lo curioso aquí es cómo Fuentes captura esa energía, como quien atrapa el aroma de un buen café recién colado en la madrugada, cuando las ideas fluyen mejor. No hay soluciones fáciles ni respuestas claras, pero sí preguntas, muchas preguntas que al final son lo que realmente importa. Pero aquí no vamos a caer en lo obvio ni en lo esperado, porque si bien tenemos una trama que parece concentrarse en los enfrentamientos estudiantiles, lo que verdaderamente late en cada página es la incertidumbre de un país que no sabe hacia dónde va. México, tan grande y tan complicado, ¿quién lo entiende? Como decía mi abuelo, a este país lo quieres o lo dejas, pero entenderlo ni lo sueñes. Así que, mis queridos, esta historia no es solo de barricadas ni de discursos, es sobre el México que miraba por una ventana cerrada, esperando a ver si la tormenta pasaba o se quedaba para siempre. Y ahora les pregunto, ¿no es acaso un lujo poder analizar esta obra con detalle?
Quiero que me cuenten qué les parece esta visión del 68 y por supuesto estoy más que abierto a sus sugerencias en los comentarios. Y si en la primera parte sentimos la energía de las manifestaciones y el fervor juvenil, ahora nos metemos de lleno en los pasillos donde las decisiones verdaderamente se cocinan. Aquí los 68 nos muestra la tensión en las aulas, esos debates que comienzan como charlas entre amigos, con un café y una concha, pero que rápidamente se convierten en discusiones acaloradas. Los personajes de Carlos Fuentes no solo están luchando contra el sistema, están también enfrentándose a sus propias dudas, a la contradicción interna entre lo que desean y lo que realmente pueden lograr. Como quien dice, del dicho al hecho hay un buen trecho. El protagonista se mueve entre estos dos mundos, como quien navega entre la bruma sin tener claro si llegará a puerto o si se perderá en el camino. En cada esquina de la universidad, en cada conversación clandestina, hay un eco del México que se resiste a ser domesticado. Y mientras tanto, las voces del poder, esas que se escuchan desde los despachos con puertas de caoba, intentan sofocar el rugido de la calle. ¿Cuántas veces hemos visto eso en nuestras propias historias? Como dirían en el norte, aquí el que no tranza no avanza. Y estos estudiantes están decididos a demostrar que sí hay otro camino, aunque nadie les haya dejado un mapa. Lo interesante es cómo Fuentes introduce personajes secundarios que parecen simples actores de reparto, pero que al final juegan un papel clave en el desarrollo de la trama. Está el amigo que siempre tiene una broma lista, aunque la situación esté más tensa que la cuerda de una guitarra. Y luego está la chica que, entre una sonrisa y un cigarro, esconde más secretos que el propio gobierno. Cada uno de ellos aporta una capa más al retrato de este México de los 60, un México que por momentos parece querer explotar, pero que al mismo tiempo se retuerce en su propio letargo. El escenario político está claro. Un gobierno que intenta mantener el control a toda costa y una sociedad que ya no está dispuesta a seguir las reglas del juego. Pero el protagonista, y aquí está lo genial de Fuentes, no es solo un rebelde sin causa. Él cuestiona, duda, titubea, se enfrenta a su propio miedo, porque a fin de cuentas, ¿qué es más difícil? ¿Enfrentarse al sistema o enfrentarse a uno mismo? Y es en esa lucha interna donde Fuentes brilla, mostrándonos que el verdadero enemigo no siempre es visible. Como dirían por acá, el león no es como lo pintan, y el protagonista tendrá que descubrir eso por las malas. Y ahora déjenme preguntarles, ¿cómo ven hasta aquí la trama? ¿No les parece que Carlos Fuentes nos lleva por un camino que, aunque lleno de piedras, también está lleno de revelaciones? A medida que avanzamos en la historia, nos encontramos con que el conflicto externo, ese que bulle en las calles, en las universidades, en los despachos, se refleja cada vez más en el conflicto interno del protagonista. Aquí Carlos Fuentes nos pinta a un joven que, entre la bruma de ideales y consignas, comienza a preguntarse si realmente está listo para lo que viene. Las dudas le carcomen, como cuando uno se enfrenta a un buen tamal y no sabe si encontrará con un delicioso relleno o con más masa de la que puede manejar. Así es la lucha del protagonista, lleno de expectativas, pero al mismo tiempo con el miedo constante de que todo sea en vano. Los personajes a su alrededor comienzan a tomar decisiones más radicales. Algunos desaparecen, se escabullen entre las sombras, mientras otros se lanzan de cabeza a las barricadas sin mirar atrás. Y el protagonista, en medio de todo esto, se queda un poco a la deriva, preguntándose si el miedo lo que lo frena o si simplemente ha empezado a darse cuenta de que las cosas no son tan simples como parecían. Porque claro, desde fuera uno podría decir, dale, échale ganas y que arda todo. Pero cuando estás en medio de la tormenta ya no es tan fácil.
Como dicen por ahí, del plato a la boca se cae la sopa. Aquí Fuentes se toma su tiempo para mostrarnos que las revoluciones, al igual que las personas, tienen muchos matices. No hay blanco y negro, ni buenos sin malos. Hay una gran zona gris donde los ideales chocan con la realidad y el protagonista comienza a ver eso con más claridad. De pronto, las aulas ya no parecen tan seguras. Las caras de los amigos ya no son tan confiables. Y hasta la ciudad misma parece transformarse en un lugar extraño, como si el aire estuviera cargado con esa sensación de que algo terrible está a punto de suceder. Es entonces cuando nos encontramos con un dilema muy latinoamericano, uno que se repite en tantas historias de nuestra tierra. ¿Hasta qué punto se debe luchar? ¿Dónde está el límite entre la resistencia y la autodestrucción? Y es que la historia de los 68 no es solo la de México, es la de tantos países que han visto a sus jóvenes levantarse, alzar la voz y enfrentarse a un futuro incierto. Como en el tango, uno busca lleno de esperanzas, pero la realidad, ya lo sabemos, siempre tiene otros planes. El protagonista sigue su camino en medio de este torbellino, tratando de encontrar su lugar en una sociedad que parece tambalearse. Y es ahí donde Fuentes nos da una de sus grandes lecciones. Las respuestas no siempre llegan con claridad. A veces el verdadero cambio no es externo, sino interno, en la forma en que cada uno de nosotros enfrenta sus propias batallas. Ahora díganme, ¿qué les está pareciendo esta exploración del personaje? ¿No sienten que Fuentes logra capturar esa sensación tan común en los tiempos de crisis, cuando uno no sabe si correr o quedarse a luchar? Cuéntenme en los comentarios, que quiero saber su opinión. Y llegamos a la última parte de esta travesía, donde el protagonista de los 68 se enfrenta al momento decisivo. Aquí es donde Fuentes nos deja sin respiro, porque el clima social ya no solo está en las aulas o en las calles, está en la mente, en el corazón de cada personaje. Es como cuando sientes que la tormenta va a caer y todo se detiene por un segundo. Esa pausa antes del caos es lo que Fuentes maneja con maestría. Los personajes ya no tienen tiempo para dudar, porque el México de 1968 no les va a dar tregua. Aquí o avanzas o te quedas atrás. El protagonista, que hasta ahora ha estado tambaleándose entre el miedo y el deseo de acción, finalmente se ve arrastrado por la corriente. ¿Qué otra opción tiene? Las decisiones que antes parecían abstractas ahora son tan reales como un plato de chilaquiles después de una larga noche. Y es que a veces no elegimos el momento de actuar, el momento nos elige a nosotros. Como dirían en el sur, ya cuando el agua te llega al cuello, no te queda más que nadar. Fuentes no nos da héroes perfectos ni finales de cuentos de hadas. Nos da un México dividido, con heridas profundas que en su momento nadie sabía si cicatrizarían. El protagonista, al igual que tantos jóvenes de esa época, se ve atrapado en un torbellino de emociones y decisiones que no pueden esperar. La represión, las desapariciones, el miedo, todo eso comienza a pesar más que los ideales. Pero Fuentes, con su estilo tan característico, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros hay un resquicio de esperanza, porque al final ¿no es eso lo que nos impulsa a seguir? Esa pequeña chispa que nos dice que las cosas pueden cambiar, que el futuro, por incierto que sea, aún puede ser nuestro. El desenlace de los 68 no es ni feliz ni trágico, es simplemente humano. Un México que sigue adelante, aunque a duras penas, como quien camina por el desierto con un sol que no perdona. Y el protagonista, ese joven que comenzó con tantas preguntas y pocas respuestas, ahora ha visto de cerca el precio de la libertad. Ha sido testigo de la brutalidad del poder y de la fragilidad de los sueños. Pero también ha comprendido algo que quizá
Antes no veía con claridad. La lucha, sea cual sea el resultado, siempre vale la pena. Entonces, queridos audiolectores, ¿qué piensan? ¿No es fascinante cómo Fuentes nos lleva de la mano a través de esta historia que, aunque específica de un tiempo y lugar, resuena tanto en cualquier rincón de Latinoamérica? No importa si estás en el altiplano boliviano o en las playas de Veracruz, todos hemos visto o sentido algo de lo que narra en estas páginas. ¿Les gustaría más análisis así? ¿Qué otros libros o autores les gustaría que trajéramos al canal? Déjenme saber en los comentarios y no se olviden de compartir esta experiencia con más amigos y amigas que amen la buena literatura. Los 68 de Carlos Fuentes, análisis de novelas por audiolectura. Hablemos de los temas que Carlos Fuentes aborda en los 68. Y déjenme decirles que aquí no hay pelos en la lengua, porque Fuentes, como buen cronista de su tiempo, nos enfrenta a preguntas que todavía hoy nos siguen revoloteando en la cabeza. El primer tema, y quizá el más evidente, es el de la lucha por la libertad. Pero, ojo, no hablamos solo de esa libertad de salir a la calle y gritar, sino de la más íntima, la que te hace cuestionarte quién eres y qué estás dispuesto a hacer para ser fiel a ti mismo. En este México agitado, donde las calles vibran con el eco de las manifestaciones, el protagonista y sus compañeros buscan esa libertad en todos los rincones, desde las aulas hasta las plazas. Pero como decimos por acá, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y Fuentes nos recuerda que la búsqueda de la libertad es más complicada de lo que parece, llena de contradicciones y sacrificios. Otro tema central es el de la identidad, porque si algo queda claro en los 68, es que este movimiento estudiantil no es solo una lucha política, es una batalla interna para definir quiénes somos como individuos y como sociedad. El protagonista, al igual que muchos de los jóvenes de aquella época, está en una encrucijada, preguntándose si debe seguir el camino que otros trazaron para él o si tiene el valor de construir el suyo propio. Y vaya que esa pregunta sigue resonando hoy. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en esa misma disyuntiva entre lo que nos dicen que deberíamos hacer y lo que en el fondo queremos hacer? Como decimos en México, aquí el que no arriesga no gana, pero el precio de esa apuesta no siempre es claro. Fuentes también toca un tema que no se puede ignorar: el poder. Y no me refiero solo al poder de las instituciones, sino a esa dinámica que surge en las relaciones humanas. En los 68, el poder está presente en todos lados, desde los altos mandos del gobierno hasta los pequeños gestos en los grupos de amigos. El protagonista siente el peso de ese poder en cada decisión que toma, y Fuentes lo refleja en la atmósfera densa y cargada que se respira en cada página. Pero lo más interesante es cómo ese poder no siempre es obvio. A veces, como bien sabemos, el poder se ejerce de formas sutiles, en las miradas, en los silencios, en lo que se deja de decir. Y en una sociedad como la nuestra, donde las estructuras de poder parecen inamovibles, ¿no sigue siendo esta una de las grandes batallas que enfrentamos día a día? Pero, a ver, quiero hacer una pausa aquí y preguntarle a ustedes, ¿cómo ven estos temas en la obra de Fuentes? ¿No les parece que, aunque los 68 fue escrito hace décadas, sigue teniendo una relevancia brutal hoy en día? Estamos hablando de libertad, identidad y poder, temas que siguen siendo el pan de cada día en Latinoamérica. Y ahora, ¿qué me dicen de las referencias literarias
que mete Fuentes aquí? Porque no es cualquier escritor, no señor. Y aquí seguimos, porque Carlos Fuentes no se anda con medias tintas cuando se trata de meter referencias culturales y literarias en los 68. Es como si estuviera armando un rompecabezas gigante, donde cada pieza encaja de forma inesperada pero perfecta. A lo largo de la obra podemos ver cómo dialoga con la tradición literaria de América Latina y el mundo, desde los ecos de los grandes novelistas revolucionarios hasta las ideas más modernas de la época. Vaya maestro, Fuentes teje todo esto con un toque tan sutil que ni te das cuenta de que estás dentro de una conversación literaria de las buenas, como decimos en México, sin tanto pancho, pero con un trasfondo que te deja pensando. Uno de los temas que salta a la vista es la juventud como motor de cambio, y no solo en la obra, sino en la propia vida de Fuentes, que vivió y sintió en carne propia el movimiento del 68. A través de sus personajes podemos ver cómo la juventud se revela, cómo se atreve a cuestionar lo establecido, pero también cómo paga las consecuencias de ese atrevimiento. Esta lucha juvenil no es nueva, claro que no. Pero Fuentes le da un toque especial, la conecta con las tradiciones literarias que han abordado la rebeldía en todas sus formas, desde los poetas malditos hasta los novelistas de la modernidad. Y es que, si lo piensas, la pregunta que estos jóvenes se hacen no es muy distinta a la que se hacían los personajes de Kafka o Dostoyevsky. ¿Cómo encontrar tu lugar en un mundo que no te comprende? Y hablando de tradiciones, los 68 no escapa de las referencias a la propia historia de México. Las tensiones sociales y políticas de la época están entrelazadas con los ecos de las revoluciones pasadas. ¿Cómo no pensar en los héroes de la independencia, en la Revolución Mexicana? Es como si Fuentes estuviera diciendo, mira, esta no es la primera vez que el pueblo se levanta y probablemente no será la última. Esa mezcla de historia y presente hace que los 68 resuene en un nivel más profundo, como una reflexión sobre el eterno ciclo de lucha y resistencia en nuestra querida Latinoamérica. Pero no nos quedemos ahí, porque hay un tema que atraviesa la novela con fuerza, la desilusión. Y aquí Fuentes nos golpea donde más duele, porque estos jóvenes que al inicio de la novela están llenos de energía y de ganas de cambiar el mundo, poco a poco se van dando cuenta de que no todo es tan fácil. La desilusión, amigos míos, es el tema que más cala. Esa sensación de que por más que lo intentas, hay cosas que no puedes cambiar, como cuando vas por unos buenos tacos y descubres que no hay salsa suficiente. Es una pequeña tragedia, pero una tragedia al fin. Y es que Fuentes nos recuerda que, aunque la lucha es necesaria, no siempre termina como uno espera. Entonces, mis queridos audiolectores y mis queridas audiolectoras, les dejo con esta pregunta. ¿No es esta una obra que, a pesar de su época, nos habla con una claridad brutal sobre el presente? ¿No sienten que los temas que aborda Fuentes siguen latiendo con fuerza en nuestra realidad? Me encantaría que me compartieran sus impresiones en los comentarios, porque aquí, en Audiolecturas, no solo leemos, también analizamos, debatimos y, ¿por qué no?, nos divertimos. Así que ya saben, a darle like y a suscribirse si aún no lo han hecho. ¿Y qué otro libro les gustaría que trajéramos al canal para seguir dándole caña a estos análisis? Los leo. Los 68 de Carlos Fuentes, análisis de novelas por audiolectura. Carlos Fuentes, como escritor, tiene una forma de agarrarte por la solapa y no soltarte. Y en
Los 68, ese estilo se despliega con una maestría que no se ve todos los días. Lo primero que salta a la vista es su manejo del lenguaje, que fluye con naturalidad, pero que está cargado de significado. No es un lenguaje denso o complicado, pero tampoco se queda en lo simple. Cada frase parece pensada para golpearte justo donde debe, para dejarte pensando un rato. Es como si Fuentes te invitara a caminar por el zócalo de la Ciudad de México, con el ruido de los autos y las conversaciones en el aire, y de repente te soltara una verdad que te deja frío, pero con una sonrisa irónica en la cara. Una de las peculiaridades más notables de su estilo en esta obra es la ironía. Ah, cómo la maneja Fuentes. Aquí no estamos ante una ironía que te hace reír a carcajadas, sino una que te deja con una mueca, como cuando alguien te cuenta una verdad incómoda, pero con elegancia. Los personajes, al enfrentarse a las contradicciones de su tiempo, también son reflejo de esta ironía. Sus diálogos están cargados de esa dualidad entre lo que creen que deberían hacer y lo que realmente hacen. El protagonista, por ejemplo, está lleno de ideales, pero se enfrenta a un sistema que parece diseñado para aplastar cualquier intento de rebelión. Y ahí Fuentes suelta esa ironía como si estuviera contando un chiste pesado en una sobremesa. Es una ironía que cala hondo, porque, claro, todos hemos estado ahí, en esa sensación de luchar contra algo que parece invencible, pero aún así seguimos. Los diálogos son otro punto fuerte del estilo de Fuentes. No son meras conversaciones, son verdaderos enfrentamientos entre los personajes donde cada línea está cargada de tensión. Esos intercambios rápidos, a veces tensos, a veces sarcásticos, nos dejan ver la complejidad de los personajes sin necesidad de describirlos directamente, porque Fuentes no te dice que tal personaje es rebelde o está asustado. No, te lo muestra en la manera en que habla, en las palabras que elige, en los silencios entre frases. Como dicen por aquí, al buen entendedor, pocas palabras. Y Fuentes sabe perfectamente cómo hacer que cada diálogo sea una pequeña batalla verbal. Además, el simbolismo en Los 68 juega un papel crucial. Fuentes, sin cargar demasiado las tintas, nos deja pequeñas pistas simbólicas a lo largo de la narración. Los edificios de la universidad, por ejemplo, no son solo estructuras físicas, se convierten en símbolos del poder, de la tradición, de todo lo que los estudiantes quieren derrumbar. Pero no lo hace de manera obvia, no te lo grita a la cara, más bien lo deja caer como quien no quiere la cosa, para que tú lo descubras por ti mismo. Y claro, esa sutileza es parte de lo que hace que su estilo sea tan efectivo. ¿Quién no ha sentido alguna vez que lo que está viendo es mucho más que lo que parece? Ahora imagínense estar leyendo esto y que de repente una frase aparentemente simple te haga detenerte y reflexionar. Ese es Fuentes. Y si creían que ya habíamos llegado al fondo del estilo de Carlos Fuentes en Los 68, déjenme decirle que aún hay más, porque otra de las características que define su manera de narrar es cómo entrelaza lo personal con lo político de una forma que parece casi orgánica. Fuentes no separa estos mundos. Para él, las decisiones políticas no son más que reflejos de las batallas internas de sus personajes. Y esto lo logra con un estilo que, sin darte cuenta, te va envolviendo. No necesitas que te explique las grandes luchas de poder, porque las vives a través de los conflictos íntimos, en las miradas, en esos pequeños gestos que te hacen pensar. Aquí hay algo más. Como quien dice, lo que se ve no se pregunta. Una cosa que siempre me ha fascinado de Fuentes es cómo usa el ritmo de su prosa para crear una atmósfera casi cinematográfica. No es que te imagine la escena como si fuera una película, no.
Es más bien que el ritmo de las frases, la cadencia de las palabras, te lleva a sentir el peso de los momentos. Hay veces que las oraciones fluyen rápido, como una conversación acelerada en medio de la tensión, y otras en que te dejas saborear el silencio, esa pausa que precede a algo inevitable. Porque, claro, en una obra como Los 68, donde la tensión se respira en cada página, ese control del ritmo es clave para mantener al lector al borde, esperando el próximo giro, el próximo diálogo cargado de significado. Y hablando de atmósfera, no podemos dejar de mencionar cómo Fuentes juega con el simbolismo espacial. Las aulas universitarias, las plazas llenas de manifestantes, los edificios del gobierno que se elevan como gigantes imponentes, todo en Los 68 tienen un simbolismo que va más allá de lo evidente. Pero Fuentes, en lugar de decírtelo directamente, lo sugiere. El lector tiene que estar atento, como quien observa las señales en el cielo antes de una tormenta. Y claro, esto hace que la obra sea mucho más rica, porque no solo estás leyendo una historia, estás desentrañando un universo lleno de significados ocultos. La construcción de los diálogos, ya lo mencionamos, es clave en su estilo, pero lo que realmente destaca aquí es cómo esos diálogos no solo sirven para que los personajes se comuniquen, sino para que revelen sus miedos, sus inseguridades, sus sueños. Fuentes tiene una habilidad única para hacer que un simple intercambio de palabras sea suficiente para desnudar el alma de un personaje. Y en una obra que trata sobre la revolución, el poder y la identidad, estos diálogos se convierten en el campo de batalla donde las verdaderas luchas se libran. Así que, mis queridos audiolectores y mis queridas audiolectoras, no estamos ante una novela común y corriente. Estamos ante una obra que, a través de su estilo, nos invita a reflexionar sobre las grandes preguntas de nuestra época. Y ahora les pregunto, ¿no sienten que este estilo de Fuentes les da una nueva perspectiva sobre lo que significa escribir con un propósito? Cuéntenme qué les parece y no olviden dejar sus sugerencias en los comentarios. Los 68 de Carlos Fuentes, análisis de novelas por audiolectura. Desde la primera página de Los 68, Carlos Fuentes te agarra por los hombros y te sacude, te deja con esa sensación de que algo grande está por suceder, aunque no sepas bien qué. Y esa, mis queridos, es una de las primeras emociones que este libro genera, la anticipación. No es una anticipación tranquila como cuando sabes que viene una fiesta o un evento, sino una más inquietante, como cuando te das cuenta de que el cielo se pone negro y no sabes si viene lluvia o una tormenta de aquellas que te cambia la vida. Y es que Fuentes no escribe para que te sientas cómodo. Al contrario, busca incomodarte, hacerte pensar, dejarte en una especie de incertidumbre constante, como quien camina por la cuerda floja. Lo interesante aquí es cómo el contexto histórico le da aún más peso a esa sensación. No estamos hablando solo de una época convulsa, sino de un momento que marcó a una generación entera en México y más allá. El 68 no fue solo un año de protestas, fue un parteaguas, y Fuentes nos lo muestra con una claridad que asusta, pero no lo hace de manera didáctica ni te da una lección de historia. No, él te mete de lleno en la piel de esos jóvenes, te hace sentir sus miedos, sus dudas y sus pequeñas victorias. Y claro, como lector, no puedes evitar sentirte arrastrado por esa marea de emociones, porque ¿quién no ha sentido alguna vez esa mezcla de idealismo y frustración?
Como decimos por acá, el que no ha vivido una buena lucha no sabe lo que es vivir. Y es aquí donde empiezan a aparecer otras emociones más profundas. Fuentes te lleva de la mano por esa línea tan delgada entre la esperanza y la desilusión. Porque, vamos, todos hemos estado ahí, en ese punto donde todo parece posible, pero al mismo tiempo sabes que el sistema, la realidad o el destino te puede aplastar en cualquier momento. Esa sensación es perturbadora porque te pone frente a tus propios límites, te hace preguntarte hasta dónde serías capaz de llegar por tus ideales, por tus sueños. Y ahí es donde la obra de Fuentes se vuelve más que un simple relato de un movimiento social. Se convierte en un espejo en el que cada lector puede verse reflejado. ¿Hasta dónde llegaría yo? ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar? Son preguntas que te incomodan, pero que no puedes ignorar. El impacto emocional también se ve amplificado por cómo Fuentes juega con el tiempo. La narración no es lineal, no sigue un camino recto y eso te deja descolocado. A veces sientes que estás ahí en medio de la protesta, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y de repente estás en un recuerdo, en un momento de reflexión. Es como un juego de espejos, donde el pasado y el presente se entrelazan, y eso genera una mezcla de emociones difíciles de describir. Pero si tuviera que intentarlo, diría que te deja en un estado de tensión constante, como cuando estás viendo una película de suspenso y no puedes despegar los ojos de la pantalla. Ahora, lo interesante es que esta mezcla de emociones no solo te atrapa, sino que te obliga a mirar más allá de la historia. Y aquí seguimos, porque Carlos Fuentes no deja que te acomodes. A medida que te adentras más en los 68, esa anticipación y tensión inicial se transforman en algo mucho más profundo, un golpe emocional que te toma por sorpresa. El libro comienza a trabajar sobre algo que todos conocemos, aunque a veces intentemos evitar, la desilusión. Y no cualquier desilusión, no. Esta es una desilusión que se siente en los huesos, como cuando te das cuenta de que la realidad nunca va a estar a la altura de los sueños. Los personajes de Fuentes, esos jóvenes que en un principio parecían tenerlo todo claro, se ven enfrentados a un mundo que no es tan fácil de cambiar. Y ahí, como lector, es imposible no sentir esa angustia, esa frustración que acompaña a cada página. Lo que más impacta es cómo Fuentes te obliga a mirar de frente esa sensación de impotencia que tan bien conocemos en América Latina. Porque, claro, todos hemos visto cómo los grandes sueños de cambio se enfrentan a la maquinaria del poder y más veces de las que quisiéramos pierden. Como decimos por acá, el que lucha y pierde no es derrotado, es curtido. Y esa es precisamente la lección emocional que Fuentes nos deja. No es una historia donde los héroes triunfan al final. Es una historia donde el verdadero triunfo está en no rendirse, en seguir luchando a pesar de todo. Lo fascinante es cómo esta mezcla de emociones no solo te golpea en lo personal, sino que te conecta con algo más grande, el contexto histórico y cultural en el que está situada la obra. Porque si algo hace Fuentes con maestría es recordarte que los eventos de 1968 no son solo una anécdota del pasado, sino una herida abierta en la memoria de un país, una herida que resuena con las luchas contemporáneas. Es inevitable que, como lector, te encuentres haciendo paralelismos con lo que sucede hoy en día. ¿Acaso las nuevas generaciones no siguen enfrentándose a las mismas estructuras? Esa sensación genera una emoción que va más allá del simple relato. Te invita a reflexionar, a cuestionarte si realmente hemos avanzado o si seguimos atrapados en los mismos ciclos de poder y represión. Y aquí viene una de las jugadas maestras de Fuentes.
su capacidad para hacerte sentir parte de esa historia. Porque aunque Los 68 habla de un México específico, de un momento concreto, la emoción que genera es universal. ¿Quién no ha sentido alguna vez que está luchando contra algo más grande que uno mismo? ¿Quién no ha experimentado esa mezcla de esperanza y miedo ante el futuro incierto? Fuentes juega con esas emociones de una manera que parece casi personal, como si te hablara directamente a ti, como si te dijera: tú también has estado ahí, tú también has sentido esto. Es ahí donde la obra cobra una dimensión emocional impresionante, porque no se queda solo en lo narrativo. Y si en las partes anteriores, Los 68, nos dejó con un nudo en la garganta, en esta última parte el impacto emocional alcanza su clímax. Porque, queridos audiolectores y queridas audiolectoras, Carlos Fuentes no solo quiere que sintamos la desilusión o la frustración, quiere que sintamos la resistencia, esa terquedad que late en el corazón de los personajes y también en el nuestro. El libro, aunque cargado de incertidumbre y de una sensación de lucha contra molinos de viento, nos habla de algo más profundo, la capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido. Aquí la emoción que nos deja Fuentes es casi como un eco que se repite a lo largo de la historia de América Latina. Esa capacidad de levantarse tras cada caída, como quien se sacude el polvo después de una larga jornada bajo el sol. El lector, después de acompañar al protagonista en su camino lleno de altibajos, termina con una mezcla de sensaciones. Por un lado está el peso de la realidad, esa que nos recuerda que las grandes revoluciones no siempre acaban en victorias claras. Pero por otro lado está la chispa de esperanza, una chispa que, aunque pequeña, persiste, porque Fuentes no nos deja con la amargura de una derrota total, nos deja con la idea de que la lucha en sí misma es significativa, que hay valor en resistir incluso cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. Y eso, mis queridos, es algo que resuena en lo más hondo de nuestra experiencia latinoamericana. La manera en que Fuentes nos hace sentir esto es casi mágica. No necesitas estar en medio de una protesta para entenderlo. Él te lo cuenta de una forma tan cercana, tan humana, que te ves reflejado en esos estudiantes, en sus miedos y en sus sueños. Y aunque la novela esté situada en 1968, lo que experimentan los personajes sigue resonando con las luchas que se viven hoy en día. Es imposible no emocionarse, no sentir una conexión personal con esos jóvenes que, como nosotros, se enfrentaron a un sistema que parecía inquebrantable. Porque, como bien sabemos, a veces lo que importa no es ganar, sino el simple hecho de plantarse, de decir: aquí estoy y no me muevo. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el impacto cultural y social que este libro genera. Fuentes, con su estilo inconfundible, nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de hechos, sino un cúmulo de emociones que sigue moldeando nuestra identidad colectiva. Como lectores, terminamos Los 68 no solo con una mayor comprensión de ese momento histórico, sino también con una emoción casi visceral que nos conecta con quienes vivieron esa época. Es un recordatorio de que la historia sigue viva, latiendo en cada uno de nosotros, y que aunque el camino sea difícil, siempre habrá alguien dispuesto a caminarlo. Y así, con el corazón un poco más pesado, pero también más firme, cerramos el libro preguntándonos: ¿qué queda después de la lucha? ¿Qué emociones nos dejan esas batallas, incluso las que no ganamos? Los 68 de Carlos Fuentes, análisis de novelas por audiolectura. Hablemos de algo interesante
Porque Los 68 de Carlos Fuentes no vive en una burbuja y claro, en cuanto empiezas a leer saltan esas conexiones con otras obras que te hacen pensar. Aquí hay más de lo que parece. Para empezar, no se puede evitar la comparación con La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, otra novela que también aborda el conflicto entre los jóvenes y un sistema opresivo. En la obra de Vargas Llosa, el escenario es una escuela militar en Perú, pero la esencia es la misma. Jóvenes que intentan rebelarse contra una estructura que los quiere someter. Y ahí, aunque las luchas son diferentes, el eco entre ambas historias es evidente. Y es que en Latinoamérica esta pelea de la juventud contra el poder parece un ciclo eterno, ¿no? Pero Los 68 también resuena con Rayuela de Julio Cortázar. Sí, aunque Rayuela es más lúdica, con esa estructura que te invita a saltar de un capítulo a otro como si fuera un juego de niños. En el fondo, la búsqueda existencial de los personajes de Cortázar tienen mucho en común con el protagonista de Fuentes. Ambos están buscando algo que parece estar siempre fuera de su alcance. Es como cuando intentas agarrar una nube. Sabes que está ahí, la puedes ver, pero no la puedes atrapar. Esa búsqueda, ese caminar constante, sin saber si al final realmente vas a encontrar algo, conecta profundamente a estas dos novelas. Y claro, Fuentes, con su estilo más directo, no te deja tanta libertad como Cortázar. Pero las preguntas que deja en el aire son las mismas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Tiene sentido todo esto? Por otro lado, la obra de Fuentes también tiene algo de ese pesimismo lúgubre de El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias. Aunque Los 68 no se centra en un dictador ni en una figura de poder tan definida, la atmósfera opresiva que Asturias crea en su novela es un espejo en el que Fuentes también se mira. El poder en Los 68 es más difuso, más sistémico, pero la sensación de estar atrapado, de no tener escapatoria, es la misma. Y aquí es donde Fuentes añade su propio toque, porque mientras Asturias te hace sentir que la única salida es la desesperación, Fuentes deja entrever esa chispa de resistencia que hemos mencionado antes. Como dicen por acá, no hay mal que dure 100 años, y esa es la esperanza que sobrevive en la obra de Fuentes, aunque sea tenue. Y si hablamos de influencias, no podemos dejar de lado a Jean-Paul Sartre y su La náusea, esa sensación de vacío existencial, de estar perdido en un mundo que no tiene sentido, está presente en cada rincón de Los 68. El protagonista de Fuentes no es ajeno a esa angustia sartreana, esa desesperación que nace al darse cuenta de que todo lo que creía firme y sólido no es más que humo. Pero a diferencia del protagonista de Sartre, que se queda sumido en su desesperación, Fuentes nos muestra un personaje que sigue adelante, que no se resigna, que sigue buscando, aunque el camino esté lleno de espinas. Así que si eres de los que disfruta conectando los puntos entre una obra y otra, Los 68 es un verdadero festín. Cada página te hace pensar en otras novelas, en otros personajes, en otras luchas que, aunque situadas en contextos distintos, comparten la misma esencia. Y aquí es donde Fuentes demuestra su genialidad, porque logra tomar esos ecos de otras obras y darles un giro personal, haciéndolos suyos, haciéndolos nuestros. Y a ustedes, mis queridos audiolectores y mis queridas audiolectoras, ¿qué les parece esta red de conexiones literarias? ¿Qué otras novelas creen que dialogan con Los 68? Dejen sus sugerencias en los comentarios, que me encantaría seguir esta conversación con ustedes. Los 68 de Carlos Fuentes, análisis de novelas por audiolectura.
Al cerrar el libro Los 68 de Carlos Fuentes, no puedo evitar quedarme un rato mirando el techo, pensando en todo lo que acaba de pasar frente a mis ojos. Es una de esas obras que no se deja digerir fácil, como un buen mole que, entre tanto ingrediente, te deja con el sabor rondando en la boca mucho después de la última cucharada. Y claro, Fuentes no nos iba a regalar una historia liviana. Aquí estamos ante un relato que te sacude y te deja pensando en lo que significa luchar, no solo en las calles, sino dentro de uno mismo. Es imposible no terminar esta novela sin reflexionar sobre el papel de la juventud, sobre esa eterna búsqueda de justicia y libertad y sobre las inevitables desilusiones que nos trae el enfrentar al poder. Porque, como decimos por acá, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y en los 68, Fuentes nos muestra a esos jóvenes que, aunque llenos de ideales, se enfrentan a una realidad que los supera. Lo que más me impactó fue cómo Fuentes maneja la esperanza, o mejor dicho, la falta de ella, de una manera tan sutil. No te lo dice directamente, pero lo sientes en cada página, como si la historia misma estuviera respirando ese aire pesado de quien sabe que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Pero, y aquí es donde la novela se vuelve personal, a pesar de todo ese pesimismo, hay algo que te empuja a seguir adelante. Como si Fuentes te dijera, entre líneas, que aunque el sistema te quiera aplastar, siempre hay algo que vale la pena salvar, aunque sea una pequeña chispa de resistencia. Esa idea, esa mezcla de resignación y terquedad, es algo que resuena fuerte en un país como México, donde las luchas sociales han sido una constante y donde la historia parece repetirse una y otra vez. Lo disfruté especialmente por cómo Fuentes logra retratar no solo un momento histórico, sino una atmósfera, un sentir colectivo que, aunque situado en el 68, sigue resonando hoy. No es una obra que te invita a la nostalgia, al contrario, te pone frente a frente con las preguntas que todavía seguimos haciéndonos como sociedad. ¿Hemos avanzado realmente o seguimos atrapados en los mismos ciclos de poder y represión? Y esa, queridos, es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Es como cuando te enfrentas a un buen debate después de un café con tus amigos y terminas con más preguntas que respuestas. Pero eso, al final, es lo que hace que esta novela sea tan relevante hoy como lo fue en su momento. La crítica ha sido siempre unánime en reconocer el valor de los 68, y no es para menos. Fuentes logra captar un momento crucial en la historia de México, pero lo hace con una sensibilidad y una profundidad que lo trascienden. No es solo un testimonio de una época, es una reflexión sobre la condición humana, sobre la eterna lucha entre el individuo y el sistema, entre la esperanza y la realidad. Y ese impacto cultural, esa capacidad de Fuentes para hablarnos del ayer con una mirada que sigue siendo válida hoy, es lo que hace que su obra se mantenga tan viva. Porque, como bien sabemos, los grandes autores no escriben para su tiempo, sino para todos los tiempos. Ahora me encantaría saber qué les dejó a ustedes los 68, qué emociones les provocó, qué reflexiones les surgieron. Cuéntenme en los comentarios, que de eso se trata este espacio, de compartir, de dialogar, de seguir nutriendo nuestras mentes y corazones con la literatura. Y claro, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y seguir compartiendo estas lecturas con más personas. Los 68 de Carlos Fuentes, análisis de novelas por audiolectura. Así que, bueno, llegamos a ese punto en el que ya les conté bastante, pero todavía queda lo mejor, que ustedes con un cafecito en mano, o un tecito, o un matecito, se lancen a descubrir los 68 por su cuenta.
Porque déjenme decirles una cosa, es que yo les cuente, y otra muy distinta es que se sientan a leerlo, con esas páginas que parecen llenarse de vida a cada rato, como si las palabras mismas saltaran del papel. Y aunque me encante compartir con ustedes mis impresiones, mis reflexiones y esa emoción que siempre me invade con cada obra, no hay nada como la experiencia de vivirlo en primera persona. Porque Fuentes no escribe para que lo lean de lejos. Él te pide que entres, que te metas hasta el fondo en su historia, que te manches las manos con tinta y te quedes pensando en esas preguntas que al final solo tú puedes responder. La invitación está servida, como un buen plato de tacos al pastor en una esquina de la ciudad. ¡Qué rico! Porque este libro no se queda en los resúmenes ni en las explicaciones. No, los 68 se tiene que masticar despacito, con calma, dejando que cada palabra haga lo suyo, que cada página te lleve más adentro de ese México que, entre protestas y sueños rotos, sigue buscando su camino. Así que, si todavía no lo han hecho, este es el momento de buscar el libro y dejarse llevar por la pluma de Fuentes. Y les aseguro que cuando terminen van a querer hablar, debatir y seguir reflexionando, porque esas son las mejores lecturas, las que no te sueltan cuando cierras el libro. Así que, sin más, les dejo con esa invitación abierta. Háganse un favor, léanlo, vivan la experiencia completa y luego vengan aquí a compartir qué les movió, qué les dejó pensando, qué les hizo tiritar de lleno. Porque después de todo, no hay nada como seguir conversando sobre libros, sobre ideas, sobre esas emociones que las buenas historias nos dejan en el corazón. Y ya saben, si les gustó este análisis, si se quedaron con ganas de más, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y, por supuesto, compartir esto con sus amigos. Vamos a hacer crecer esta comunidad de audiolectores. Hasta la próxima lectura. Chao.